Cordial saludo, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar el concepto de violencia. Y vamos a empezar diciendo que se entiende por violencia la actitud o el comportamiento que constituye una violación o una privación al ser humano de una cosa que le es esencial como persona, ya sea esto su integridad física, psíquica o moral, derechos, libertades, manifestándose de diversas formas de acuerdo con las realidades de los sujetos que la ejercen o padecen. Bueno, vamos a analizar esta definición. Entonces, la violencia se inicia cuando existe una violación o una privación. Cuando hablamos de violación, estamos hablando de cuando se agrede algo del ser humano. ¿Qué se puede agredir al ser humano? Su integridad física. ¿Qué quiere decir esto? Su cuerpo. Entonces, cuando hay una agresión física o una agresión tipo sexual, esa agresión al cuerpo es un acto de violencia, ¿sí? Porque se le está haciendo un daño a un cuerpo de una persona. Y también existe una violencia cuando se ataca de manera agresiva la psiquis de una persona. ¿Qué es la psiquis? Es la mente de alguien. Entonces, cuando ofendemos a una persona, la estamos violentando, estamos haciendo una agresión, estamos ejerciendo una violencia ante esa persona, ante su psiquis, ante su mente. Y también podemos agredir la moral de una persona, es decir, sus principios. Entonces, por ejemplo, el principio de una persona, un principio moral es no mentir, y nosotros acosamos a alguien o tratamos de convencer a alguien para que mienta, ahí también estamos agrediendo a esa persona, estamos ejerciendo violencia moral en esa persona, porque no estamos respetando sus principios morales. También existe violencia cuando se agreden los derechos de otra persona. Por ejemplo, el derecho a la privacidad. Entonces, todos tenemos derecho a la privacidad. Y si nosotros tratamos de violentar ese derecho a otra persona, tratando de, por ejemplo, un amiguito, tratando de manipularlo, o convencerlo a que nos diga algo que él no quiere decirnos, ahí también lo estamos agrediendo, estamos ejerciendo violencia. Ante la libertad, si agredimos la libertad de otra persona, también ejercemos violencia. Bueno, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque normalmente pensamos que la violencia solamente es la agresión física y no tenemos en cuenta todos esos otros tipos de violencia que existen. Cuando cuando somos agresivos o ejercemos violencia ante la psiquis de una persona, ante su mente, ante su moral, ante sus derechos o ante sus libertades. Entonces debemos tener en cuenta que no existe un único tipo de violencia. La violencia directa, que es la más observable, golpes, heridas, muertes, etc., es fruto de otros dos tipos de violencia, la estructural y la cultural, que validan y justifican las diferentes expresiones de violencia. Entonces vamos a ver cuáles son estos dos tipos de violencia. Primero, la estructural. La violencia estructural tiene que ver con los índices de desigualdad en la población y la violación de los derechos de las personas. Esta violación de los derechos lo que hace es que la población quede sumergida en la pobreza, en la exclusión, en los altos índices de desigualdad, la falta de acceso a recursos básicos, etc. ¿Por qué? Porque muchas veces el Estado no brinda los derechos, por ejemplo, de educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, entre otros, y esto hace que las personas vivan en una situación muy difícil. Y ese es un tipo de violencia para las personas porque su calidad de vida baja totalmente.
Y el otro tipo de violencia es la cultural, que tiene que ver con las ideas excluyentes, es decir, esas ideas que discriminan a los demás, como lo es el machismo, el patriarcado, el racismo, la homofobia también, entre otras muchas, que siempre lo que hacen es despreciar o discriminar a otras personas por sus diferencias. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es que las expresiones de violencia son variadas, como lo son las situaciones de la vida y los espacios en que nos movemos o desarrollamos diferentes tareas, que pueden ser en la escuela, en el trabajo, las instituciones, el barrio, en las actividades deportivas, en la familia, en la pareja, etc. Y se pueden encajar en categorías, manifestaciones o expresiones como violencia sociopolítica, la violencia basada en el género, la violencia armada, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia deportiva, la violencia cotidiana, la violencia escolar, la violencia intrafamiliar, la institucional, la laboral, entre otras. Entonces miren que en esta clasificación de violencia se da teniendo en cuenta la parte donde se ejerce esa violencia. Entonces, si estamos hablando de la violencia sociopolítica, quiere decir que se da en el ámbito de la política, cuando asesinan o agreden a un político o a un líder social, como ya ha pasado y pasa aquí en nuestro país, aquí en Colombia. La violencia basada en el género, es decir, cuando los hombres atentan o agreden a las mujeres. La violencia armada, aquella que se usa a través de las armas, ya sean estas armas cortopunzantes o armas de fuego. La violencia verbal, que utiliza los insultos, las ofensas para agredir. La violencia psicológica, también usa los insultos y la violencia. Los insultos y las ofensas. La violencia deportiva, cuando por ejemplo en los partidos de fútbol un jugador agrede al otro. La violencia cotidiana, la escolar, en fin, existen muchos tipos de violencia de acuerdo en el lugar y en el contexto donde se dé esa violencia. Bueno, de acuerdo a lo explicado en este video, yo les voy a dejar la actividad. Si tienen alguna pregunta, me consultan por el interno. Espero que les haya quedado todo muy claro. Bueno, hasta luego.